Hola muchachas, hola muchachos. Reflexión del día de hoy, un poco medio inspirada en una lectura que hice. Es algo que ya les platiqué. Se trata de los discípulos de Emaús. Pero estaba yo pensando otra vez de nuevo, ¿no? Cómo suceden ciertas cosas que nos advierten o nos avisan de algo. En este caso, los discípulos de Emaús, que habían estado en Jerusalén, porque eran discípulos de Jesús, y que vieron de su sufrimiento y de su muerte, etc., regresaban a su pueblito, Emaús, un pueblito pequeñito ahí, a 11 kilómetros de Jerusalén. Piensen aquí en Guadalajara y Tlajomulco, pero antes de que estuvieran tan unidos, una distancia más o menos así. Y la recorrían caminando. Y ellos iban caminando en la tarde del domingo de resurrección, pero ellos no sabían que Jesús había resucitado. Y Jesús resucitado se les apareció y los empezó a acompañar en el camino. Jesús resucitado adquiere una forma que parece ser diferente de la forma que tenía el Hijo cuando era el Hijo del Hombre. Así que ellos, los discípulos de Emaús, no lo reconocieron y siguieron caminando con él al lado. Él les preguntó que si por qué iban tan tristes, Y ellos le contestaron que si era el único foráneo de visita en Jerusalén, que no se había enterado de lo que había pasado, ¿no? Que un hombre fuerte en obras y en doctrina había sido sacrificado por los jerarcas judíos, ¿no? Para que fuera muerto y en una muerte de cruz. Entonces él les empezó a platicar párrafos del Antiguo Testamento de Moisés. Desde Moisés buscaba párrafos que hablaran de él. Y por supuesto que tocó los párrafos de Isaías y de los Salmos que hablan del Jesús sufriente, de lo que debe de sufrir el Mesías. Llegaron a Emaús y ellos se detuvieron para entrar a su casa y él hizo como que continuaría su camino, pero ellos le dijeron: oye, espera, detente, quédate con nosotros porque ya es muy tarde y ya va a empezar el nuevo día. El nuevo día en la cultura judía empezaba justo al meterse el sol, es decir, el nuevo día empezaba con la noche. Jesús aceptó y entró con ellos y se sentaron en una mesita sencilla por demás. Y ellos prepararon algo, pero ya saben, el pan nunca falta en una casa de gente buena. Y pusieron el pan. Jesús lo tomó entre sus manos, lo bendijo y lo partió y se los ofreció. Y en ese momento lo reconocieron. Se dieron cuenta que estaban frente a Jesús resucitado. Y Jesús desapareció. Y claro que se alborotaron y se llenaron de alegría y de gusto, Jesús no había muerto. Jesús había resucitado. Y se regresaron a Jerusalén, así ya empezando la noche, acostumbrados a viajar de día y de noche, conocían bien el camino, y llegaron a la casona donde estaban los apóstoles, donde había sido la última cena, y les platicaron de lo que les había pasado a ellos. Y los apóstoles les dijeron que era verdad, que Jesús había resucitado, se le había aparecido a María Magdalena, a Pedro, a Juan y a otros apóstoles. Y ellos felices, ¿no? Felices de confirmar que Él estaba vivo y había vuelto a nosotros. Y aquí la reflexión, muchachos, es: así será en la vida diaria nuestra. Jesús nos acompañará sin que nosotros lo reconozcamos. Y de repente tomará el pan, lo partirá y nos lo ofrecerá, y en ese momento lo reconocemos. ¿Cómo será eso? ¿Cuándo será que lo reconocemos?
A mí no se me ocurre pensar más que una cosa, ¿eh? Yo siempre he sido buen lector de la Biblia y diría yo que buen amante de Jesús. Pero creo que lo vi por primera vez, de verdad, el día que nació Víctor Alfonso. Sentí que era su tarjeta de presentación, sentí que me decía, mira Víctor Manuel, yo estoy contigo, yo estoy a tu lado y te hago estos regalos. Y esos regalos fueron Víctor Alfonso, y luego se volvió a aparecer con Angélica, y luego con Carlos Alberto, y luego con Humberto. Y probablemente a todos ustedes les haya pasado algo parecido, ¿no? Y hayan sentido su presencia con esa tarjeta de presentación tan singular que es un bebito o una bebita. Pienso yo que quien no tiene capacidad para ver a Dios en ese momento, en el momento que le ponen en los brazos a un bebito que acaba de nacer y que es propio, pues entonces ya no será capaz de reconocerlo bajo ninguna circunstancia. Se va a perder, se va a quedar en el camino viviendo una vida llena de dificultades, perdido en tratar de atenderlas, etc. Pero cuando tienes la capacidad para reconocerlo y darte cuenta que ese bebito te lo está entregando Él para que lo cuides tú, y te lo está entregando además como una señal de que Él está contigo. El mundo es otro. El mundo es otro y cambia radicalmente. Cuando lo sientes a Él en tu compañía, cuando lo sientes a Él tan cerca, todos tus sentimientos, todos tus pensamientos adquieren otra dimensión y empiezas a caminar en este mundo con una tranquilidad maravillosa, con la seguridad de que esto es pasajero, con la seguridad de que después de esto está Él, de que después de esto llegarás allá y Él te recibirá con un abrazo que ya te da en esta vida, pero que es difícil percibir. Pero cuando lo percibes, eres otro. Eres otro, un otro que camina tranquilo, en paz, dichoso de tenerlo a Él, dichoso de saber que Él va contigo. Muchachos, muchachas, les dejo un abrazo fuerte, cariñoso. Disfruten estos días de Navidad se vienen siempre tan llenos de ternura, tan llenos de cariño, tan llenos de regalos, ¿eh? Los regalos son buenos, no les tengan miedo. Cuando son del alma, cuando salen desde el corazón, son la gran cosa. Disfruten estos días y, por supuesto, disfruten la Navidad. Les dejo un abrazo fuerte, cariñoso, como les dije. Yo soy Víctor Manuel Mendívil Escalante.